Yo he titulado este tema Hágase conmigo. Y basado en Lucas 1, la visitación del ángel Gabriel a la joven María, que dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Muy confundida María, le interrumpieron su vida. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Y ponga atención en el verso 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Repito el verso 38, que va a ser el centro del mensaje. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. En este relato del nacimiento de Jesús encontramos una dinámica muy interesante. Y es que María tenía sus planes como cualquier joven. Ella ya había sido desposada con José, que es una entrega, pero todavía no se había consumado el matrimonio. Lo más normal es pensar que la joven María estaba llena de ilusiones, estaba pensando en su nueva vida, quizás estaba recibiendo instrucciones de cómo ser buena madre, todos los consejos que dan las mamás a las hijas. Le estaban diciendo cómo llevar la casa, ella quizás ya tenía planes de cómo iba a ser las cosas. Por otra parte, los evangelios nos narran que en el cielo se estaba planificando otra situación que necesitaba que Jesús descendiera a la tierra. Juan 3 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí hay algo clave: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Quién envió a Jesús? Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Dios. Entonces Dios tenía un plan, una agenda diferente a lo que tenía esta jovencita. ¿Y qué sucede? Dios, en su calidad de ser un solo ser en tres personas, decidió descender y tomar un cuerpo humano por un espacio de 33 años. Tenía que llegar a la tierra y cumplir un propósito, el cual era redentivo. Venir a dar una opción, que el hombre no muriera en pecado, sino que tuviera la opción de ser un ser redento. Poder sacar el pecado con el que el hombre vive, porque el corazón del hombre de continuo hacia el mal después de la caída del Edén. Entonces el plan de Dios era: tengo que ir a la tierra. Me va a tomar 33 años, tiempo humano, pero necesito un cuerpo. Entonces Jesús, antes de encarnarse y entrar a un vientre humano, es decir, el que ya existía, el alfa y la omega, el que existía por la eternidad, el que la misma Biblia y el mismo Jesús de él mismo dice en Apocalipsis 1:8: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, dice Jesús, yo existo siempre.
el que es y era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, el que es y siempre era el principio de todo, necesitaba venir 33 años a morar con los hombres, pero necesitaba una forma. El apóstol Pablo nos dice de la siguiente manera, Colosenses 1, porque en Él, o sea, ¿en quién? En Cristo fueron hechas todas las cosas, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. El universo, escuche esto, amada iglesia, el universo subsiste porque lo mantiene Jesús. Entonces, la noche en que el ángel anunció a María los planes de Dios, lo primero que tuvo que entender esa jovencita es que los planes que ella había hecho con su vida se habían acabado. Todo lo que ella había planeado, de la forma que lo pensó, de la forma que lo imaginó, de la forma que lo visualizó o que lo soñó, quizás se desvaneció en un segundo al ser informada que Dios tenía un plan en el cual necesitaba un canal, un transporte para el eterno, el que creó el universo, venir y descender y habitar con los hombres. Y en ese plan ella tenía una participación asignada por Dios. En esta tarde quiero enfocarme en la respuesta que tuvo la joven María. Al ver que los planes habían cambiado, al ver que todo no iba a ser lo mismo, sino que ahora tenía que someterse a lo que Dios había dicho que iba a hacer de su vida. Y lo primero que noto en esto, que es una enseñanza muy profunda para la iglesia, es el declararse un siervo o una sierva al enterarse que todos nuestros planes cambiaron. Leemos el verso 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. Una de las cosas más difíciles en la vida es tener que agradar a otra persona. Por ejemplo, los hijos les cuesta un mundo agradar a sus papás. O alguno tiene hijos que siempre lo agradan. A los esposos nos cuesta un mundo agradar a nuestras esposas en todo. A las esposas les molesta a veces y sienten una presión por agradar al esposo. Y así podemos darnos cuenta de que el declararse siervo de alguien no es algo que se ve en estos días. Es más, nadie quisiera ser siervo porque es una forma de hacerse un esclavo de otra persona. Es más, la situación de siervo es comparada a esclavitud y por lo general la esclavitud es forzada. El apóstol Pablo otra vez dice algo muy impactante sobre este tema en Romanos 1:1 cuando él se presenta. Él dice: yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y este mismo versículo en otra versión dice: yo, Pablo, esclavo de Jesucristo y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia. Y hay otra versión de este mismo versículo que dice: les escribe Pablo, sirviente de Jesucristo, llamado y enviado para predicar las buenas noticias de Dios. Y mire qué interesante. A nadie le gusta ser un sirviente. Nadie nació hoy día para ser esclavo y nadie quiere ser un servidor. Pero la joven María, al enterarse que toda su vida se la cambiaron en un segundo, ella decide declararse sierva. Y esa es la misma actitud que tomaron los apóstoles. Después de que resucitó Jesucristo, entendieron de que habían sido llamados a servir y a entregar todo con una vida de esclavitud por amor a Dios. Y esa esclavitud es una esclavitud voluntaria. Amada iglesia Creekside, declararse siervo, sirviente o esclavo de Jesús no es un acto de palabra. Declararse sirviente o esclavo de Jesús va a dolernos emocionalmente, va a cambiar nuestros planes, puede cerrar las puertas por las cuales nosotros queríamos cruzar y hasta puede producirnos dolor físicamente.
ya que todos los apóstoles, con la excepción de Judas y de Juan, murieron como mártires de unas formas que ni podemos mencionar, según la tradición. Lucas 14, 26 dice: si alguno viene a mí, esto Jesús hablando, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Alguien puede interpretar estas palabras de Jesús como quizás esto es antifamilia. Jesús quiere dividir a la familia. Pero la verdad es que la intención de Jesús al decir esto es mucho más profunda. Pero al mismo tiempo es profunda y sencilla, porque se está alineando con el primer mandamiento. Jesús respondió en Mateo 22, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Entonces, cuando tenemos este primer y grande mandamiento en la mente, podemos interpretar estas palabras de Jesús de dejar a los padres, a los hijos, a los amigos, a los hermanos de una forma diferente. No es que Jesús sea antifamilia. Volvamos a leer Lucas 14, pero ahora en la versión DHH. Si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Todo esto nos lleva a una simple pregunta. Si sabemos que Dios nos ha llamado para ser parte de su iglesia, todos los que están aquí han recibido un llamado, al igual que la joven María. Si usted está aquí es porque Dios la llamó, porque Dios lo llamó. La iglesia que Él encomendó es para que sea sal y luz. ¿Estamos haciendo eso? La iglesia que Él llamó a nosotros a hacer nos dice que debemos ir y predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Estamos llegando hasta el Medio Oriente? ¿Estamos llegando hasta Asia? ¿O nos quedamos aquí encerraditos en la iglesia norteamericana porque ya tuvimos la bendición de cumplir el sueño americano? Si un ángel se nos presentara y nos recordara: amada iglesia, recuerda, favorecida eres, iglesia Creekside, porque te ha tocado a ti llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, y me seréis testigos hasta Jerusalén, Palestina, China, Singapur. No, ahí sí que no. Ahí no te puedo decir como dijo la joven María: soy tu sierva, soy tu esclava, porque tengo planes diferentes. Yo en los United States me costó mucho llegar. ¿Podemos nosotros, al igual que la joven María, decir al enterarse que nuestros planes ya cambiaron? Alguien puede decir: se me fueron a la basura todos mis planes en un segundo. Pero podemos decir: he aquí tu siervo, Señor, he aquí tu sierva. Si leemos estos mismos versículos en otras versiones, encontramos lo que Pablo decía. Entonces María dijo, el mismo versículo: yo soy esclava del Señor, dice acá. Que Dios haga conmigo lo que has dicho. En otra versión, la GBS dice: entonces María dijo: he aquí la criada del Señor. ¿Cómo está nuestro orgullo cuando respondemos al llamado del Señor? ¿O nosotros queremos ser los grandes siervos de Dios, pero no esclavos, sino los grandes, reconocidos cristianos, pero no criados ni criadas? El declararse siervo, esclavo, criado o sirviente de Jesucristo nos lleva a una categoría en la cual nuestra voluntad ya no está en primer lugar. Ya no es lo que yo quiero. El esclavo no hace su voluntad, hace la voluntad de su amo. Pero es una esclavitud por amor, voluntaria. Es una esclavitud al que creó el cielo y la tierra, el universo y lo que hay detrás del universo, y al que creó hasta la célula más pequeña de cada ser viviente. Es ponerse en servicio al eterno creador, a quien nuestra mente no puede descifrar, ni entender, ni cuestionar.
El declararse siervo, esclavo, criado, sirviente de Jesucristo, nos lleva a una categoría en que nuestra vida ya no existe, sino para solamente hacer la voluntad de quien es mi amo. Para la joven María, los cambios de los planes impuestos por Dios fueron recibidos con una actitud muy humilde. Soy la sierva, soy la criada, soy la esclava. Aunque sus planes habían sido cambiados y terminados en un segundo. El Evangelio de Mateo indica que después del nacimiento de Jesús, María pudo seguir con sus planes. Después del nacimiento de Jesús, José y María comenzaron a disfrutar una vida matrimonial, tuvieron relaciones sexuales normales y le nacieron hijos. Después de que naciera Jesús. Eso está en Mateo 1, 24, 25, cuando dice, cuando José despertó del sueño del ángel, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Y José le puso por nombre Jesús. Mateo 13, 54 habla de que después de que nació Jesús, María pudo seguir con sus planes que tenía. Dice, al llegar Jesús a su pueblo de Nazaret, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga, de donde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos, decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero, José? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotras todas sus hermanas? Así que ¿de dónde sacó todas estas cosas? El declararse siervo, esclavo o criado de Dios es una enseñanza que nos da María, pero también que nos dan los apóstoles. En el caso de María, ella pudo volver después a los planes que tenía. En el caso de los apóstoles, le tocó pagar con su vida lo que declaraban ser ellos. Afortunadamente para la joven María no significó el martirio. La Biblia no dice cómo murió María, solamente nos dice que Jesús en la cruz le dijo a Juan, cuídala, ahí está tu madre, ahí está tu hijo, se la encargó al apóstol Juan. Los apóstoles supieron que decir soy tu siervo, soy tu esclavo, soy tu criado, significa un cambio radical en sus vidas. En la década del 70 fue quemada Jerusalén. Se cometió el sacrilegio de sacrificar cerdos en el templo. Y todos tuvieron que salir de Jerusalén a ser testigos hasta lo último de la tierra, forzados. Mateo 20, 26 dice, Jesús dijo, pero entre ustedes será diferente. ¿Qué será diferente? El que realmente entiende que ser mayor es transformarse en el criado del otro, en el siervo, en el esclavo del hermano. El que quiera ser grande entre ustedes debe servir a los demás, ser sirviente. ¿A cuánto nos ha hablado el Señor en nuestra vida? Ya sea en un domingo, ya sea en una palabra, en un problema que atravesamos, y nos ha declarado los planes que Él tiene para nosotros, nos ha llamado y nosotros no hemos entendido que debemos aprender a decir, soy tu esclavo, soy tu sirviente, mis planes no van a estar nunca por sobre los tuyos. Y esto me lleva a la segunda frase que dijo la joven María, que es, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Lucas 1:38 leemos otra vez, dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Esta segunda declaración es mucho más profunda que la primera, porque declarar esto significa que ella no sabe lo que va a pasar con ella. El declarar eso, ella no sabía si es que iba a poder llegar a ser esposa y mamá. Es cuando el Señor nos pregunta, yo siempre recuerdo en la iglesia, desde niño, escuchábamos mensajes o incluso canciones que decían, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y aparecían todos queriendo ser misioneros diciendo eso, heme aquí, envíame a mí. Y uno ve a través de los años, de décadas, no pasó lo que decían. Se casaron, se metieron en rollo, se alejaron, andan entre Ford y Chevrolet, entre Fu y Fa. Y los grandes siervos, los grandes esclavos de Dios, los grandes criados para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, fue puro bla bla.
hágase conmigo conforme a tu voluntad, lo experimentó Jesús mismo en el huerto de Getsemaní, antes de ser entregado por Judas y comenzar el doloroso evento del Calvario, que iban a moler su cuerpo, latigar su espalda, colocarle una corona de espina, bofetearlo, escupirlo y crucificarlo. Jesús mismo dijo: si fuera posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que hágase tu voluntad. Mateo 26 dice: yendo un poco más allá, se postró rostro en tierra y oró. Jesús: Padre mío, si es posible, no me hagas beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero. Y vuelve a decir la frase: sino lo que quieres tú. O sea, declararse siervo del Señor, criado o criada del Señor, nos puede doler. Nos puede costar dejar lo que nosotros queríamos hacer. Cuando se trata de ponerse al servicio de la voluntad de Dios, debemos entender que nos puede pedir cosas que van en contra de nuestra voluntad. Nuestra voluntad nos dice: pásalo bien, como sea. La palabra nos dice: entrégate a una mujer, cásate y sé fiel. La palabra del Señor nos dice: no robes, no hagas cosas transeras. Perdón, el mundo nos dice, no, la palabra nos dice eso. ¿Y el mundo qué nos dice? El fin justifica los medios. Y cada cristiano tiene que responder: ¿qué tanto voy a considerar esto de hágase tu voluntad en mi vida? Porque la voluntad de Dios no es que vengamos los domingos y eso es todo. La voluntad de Dios va a traspasar más allá de nuestra forma de vivir. El apóstol Pablo lo expresa muy claramente en Romanos 12:2, cuando dice: no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. ¿Para quién es bueno, perfecto y agradable? ¿Para la esposa? ¿Para el esposo? ¿Para el alcalde? ¿Para el partido político? ¿Para la iglesia? ¿Para el pastor? No, la forma en que nosotros vivimos es agradable para Dios. Y eso nos va a doler, porque en la carne nosotros siempre queremos hacer cosas para satisfacer la carne. Siempre la avaricia va a estar queriendo tener más. Comenzamos la serie hablando del hombre avaro al que Jesús desenmascaró en esa parábola, que decía: yo quiero acumular y acumular, acumular para jubilarme temprano, comer, beber, descansar y disfrutar la vida. Y Jesús decía que le llegó la palabra, que Dios le dijo: necio, hoy vienen por tu alma. ¿Y quién se va a quedar con todo lo que tienes? Porque no supiste, no te enteraste de que tú eras un sirviente, un criado, un esclavo. Amada iglesia Creekside, solamente pensemos en estas dos preguntas. ¿Podemos decir, al igual que la joven María: he aquí tu sierva, o he aquí tu siervo? ¿Podemos decir, al igual que la joven María: hágase conmigo aquí en Estados Unidos conforme a tu palabra? ¿O nosotros le decimos: mi vida es mi vida, la iglesia es la iglesia, por favor no te metas en mi vida? Si Dios quisiera hacer algo a través de nosotros, si al igual que la joven María mandó al ángel Gabriel, si nos mandara un ángel, ¿lo tomaríamos en cuenta seriamente para decir: he aquí tu siervo, he aquí tu sierva, hágase conmigo lo que tú quieras? ¿O analizaríamos la probabilidad de considerar la petición que nos hizo el creador del universo y todo ser viviente? La verdad es que Dios sí ha dispuesto que nuestra vida se amoldee a sus planes. Dios nos ha llamado específicamente a nosotros para ser su iglesia, la que compró a un precio muy caro y doloroso, que es su propia sangre, y haciendo no su voluntad,
sino la voluntad del Padre. La voluntad de Jesús fue hacer lo que el Padre quería, pero Él no quería andar sufriendo. Por eso oró en el Getsemaní: yo no quisiera pasar por todo esto que me van a hacer, hasta la humillación de crucificarme en 2 árboles que yo mismo creé. Pero Él se transformó en siervo y les dijo a sus discípulos antes de ascender: si uno de ustedes quiere ser grande, quiere ser líder, quiere ser el mero mero, que se transforme en el sirviente de los demás. Conclusión: no podemos olvidar que el llamado de Dios hacia nosotros sigue vigente hoy, al igual que a la joven María. Si Dios nos dio salvación, que recibimos a través del arrepentimiento humano verdadero y el perdón divino, es para que nosotros también respondamos, no es para que nos quedemos mirando. ¿Se imagina María, la joven María, que hubiera quedado mirando y... Porque para aplaudir somos re buenos nosotros, ¿no? Desde ahí sí, háganse. ¿Y qué es lo que decimos después de cada mensaje? Un mensaje de un día domingo es un voicemail que ha quedado en el corazón de nosotros. Y cuando nos entra un voicemail, un mensaje en nuestra carpeta de audio, tenemos que tomar una decisión: ¿lo escucho o lo borro? Si me cae mal la persona, ni siquiera lo escucho, lo borro. Y después, si es que lo escucho, voy a decidir qué hacer de acuerdo a lo que me pida, porque no voy a acceder a todo. No voy a ser igual que la joven María, quizás, de decir: tu siervo aquí, hágase tu voluntad. Yo, mis planes los dejo de lado, usted siga con los suyos. Si el Señor nos llamó, al igual que la joven María, fue con 3 propósitos, de muchos, pero quiero nombrar 3. El primero, nos encomendó ser sal y luz en este mundo. Vamos a poder decir: soy tu siervo, hágase tu voluntad. Mateo 5 dice: ustedes, los cristianos, los que siguen las enseñanzas de Jesucristo, ustedes son la sal de la tierra. Por eso, si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes, otra vez, ustedes, amada iglesia Creekside, son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar, no es una sugerencia, está diciendo lo que va a pasar o lo que debiera pasar. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. ¿Para qué Dios nos está hablando? ¿Para aplaudirle hoy solamente? No, para contestar también. Número 2, nos encomendó predicar el evangelio hasta lo último de la tierra, aunque se nos olvide y no nos guste. Marcos 16 dice: Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Quién dijo eso? El Alfa y la Omega, el principio, el fin, el que interrumpió su eternidad por 33 años para descender, habitar un cuerpo humano, encarnarse en un cuerpo humano y entregar el plan de salvación para nosotros y volver a sentarse a la diestra del Padre a esperar nuestra respuesta. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Será parecida a la de la joven María? Soy tu siervo, soy tu sierva, hágase tu voluntad. Tercero, nos encomendó el ministerio de la restauración. 2 Corintios 5 dice: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es eso? No sabía, pastor. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo,
no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, amada iglesia, nosotros pensamos que el ángel descendió y le entregó este mensaje a la joven María, y a nosotros no nos ha entregado ningún mensaje, ninguna asignación, ningún plan. Yo pensaría que si nuestros planes no están siendo interrumpidos es porque algo malo estamos haciendo, porque Dios tiene planes con nosotros. El problema es que los inmigrantes llegamos a Estados Unidos y cuando empezamos a ver de los billetes verdes, lo menos que nos interesa es cumplir con los planes de Dios. Lo menos que nos interesa es mantener nuestra iglesia local. Que lo otro lo haga, decía alguien. Que otros lo hagan, hay otro. Lo menos que nos interesa es hacer la voluntad de Dios en nuestras decisiones que tomamos, ordenar nuestras vidas. El apóstol Pablo, cada vez que describe a malos comportamientos, dice: vosotros erais eso, antes eran, pero ahora cambiaron. Eso erais antes, pero ahora cambiaron. ¿Por qué? Porque escucharon el llamado y, al igual que la joven María, respondieron estas dos cosas: soy tu siervo, hágase tu voluntad. ¿A qué esposo no le gustaría escuchar eso en boca de su esposa? Pero nos cuesta un mundo nosotros ser siervos de los demás. A los hombres, qué difícil es servir por este orgullo que tenemos nosotros. Cuando la palabra dice que el hombre es cabeza de la mujer y que Cristo es la cabeza del hombre y que Cristo es figura de el matrimonio entre la iglesia y Cristo. ¿Y qué hizo Cristo por la iglesia? Dio su vida. Entonces, ¿qué le toca dar al hombre por la esposa? Todo. El hombre es el que da todo, copiando el ejemplo de Jesucristo. O sea, ¿quién se transforma en el sirviente? El hombre, lo dice mi esposa muy claramente. ¿Escucharon atrás? Es que es así, no nos queda otra. Mi hermano, nosotros vamos a llegar a tener la aureola sirviendo a nuestra esposa. No hay santidad maltratando a la esposa. No hay santidad hablándole mal a la esposa. Pero nos cuesta cambiar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de los hombres que escuchamos la palabra domingo a domingo, 52 domingos, podemos decir: yo soy tu siervo, yo soy tu esclavo, hágase tu voluntad, voy a dejar de hablarle mal a mi esposa, voy a dejar de andar buscando y deseando hacer lo que yo sé que va en contra de tu voluntad? Eso es luchar por hacer la voluntad de Dios. Es enfrentar la batalla de que lo que yo quiero siempre va a ser contrario a lo que Dios quiere. Pero a las finales 80 años pasan rápido y cuando me vaya al ataúd, voy a ir en paz. Porque como Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Desde que entendí el mensaje, traté a mi esposa mejor. Año a año fui cambiando. A mis hijos logré entregarles la palabra. Mi sí pasó a ser sí y mi no pasó a ser no, como dice la palabra, que los cristianos, nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Y comenzó la transformación gradual, nunca la perfección, pero se supone que año a año nosotros vamos aprendiendo a decir, igual que la joven María, estas dos cosas: soy tu siervo, soy tu sierva, y segundo, voy a postergar mi voluntad, porque más importante es lo que tú me has llamado a hacer. Soy tu esclava, soy tu esclavo, soy tu criado, soy tu criada. Cierran sus ojitos donde están ahí.